UNED Derecho, audioclase. Entremos en los últimos minutos de la revista de Derecho y para cerrar este viernes contamos con la presencia del profesor titular de Filosofía del Derecho, don Gaspar Escalona Martínez, que nos va a ofrecer una introducción a la filosofía del derecho. La finalidad básica de la asignatura de Filosofía del Derecho es motivar el planteamiento crítico sobre algunos aspectos fundamentales de la teoría jurídica y reflexionar tanto desde el punto de vista histórico como desde el sistemático si existen o no instancias éticas superiores a las leyes establecidas por los gobernantes que permitan a los ciudadanos someter esas leyes a un juicio de legitimidad. Muy buenas noches y bienvenido a la revista de Derecho, profesor Escalona. Muy buenas noches. Vamos a hablar de filosofía del derecho. ¿Nos podría, en este primer programa, contarnos qué sentido tiene el análisis, el estudio de la filosofía del derecho dentro de los planes de la Facultad de Derecho? Sí, con mucho gusto. Dentro de este primer programa de orientaciones generales sobre el estudio de la asignatura, me parece que puede ser de interés el intentar decir de una manera rápida, evidentemente, desde el primer momento, qué sentido pueden tener esta asignatura con este nombre especial, como todos, pero realmente un poco más separado que otros nombres, otros títulos de asignaturas, que todas ellas tienen derecho y se refieren a un cierto sector de normas. Por lo tanto, el preguntarse, aunque sea de una forma rápida, sobre el sentido de la filosofía del derecho dentro de los planes de estudio, creo que tiene pues un enorme interés. En primer lugar, hay que decir que dentro del orden de asignaturas, esta asignatura, la filosofía del derecho, está en quinto y es además la última, la que cierra ese número de 25 asignaturas de que consta nuestro actual plan de estudios, que son 25. De tal forma que es la última. Pero es que quiero decir que en el mismo departamento y con una temática y un contenido similar está una asignatura de primer curso que se llama Derecho Natural. Y entonces, que curiosamente, la asignatura de Derecho Natural es la 01. Dicho con otras palabras, en el plan de estudios vigente, pues tenemos que la primera asignatura es Derecho Natural y la última es Filosofía del Derecho. Y son dos asignaturas distintas a cualquier otra de las que componen la licenciatura de Derecho. ¿En qué sentido son distintas? Pues son distintas porque no hablan de normas positivas, no hablan de derecho positivo, sino que hacen referencia directamente a la justicia. Es algo así como si el legislador de este plan de estudios vigente hubiera querido decir que los estudios de derecho se cimentan, hunden sus raíces o que el derecho debe tener su fundamento en la justicia, que recibe el nombre de derecho natural. Y después, cuando a lo largo de los distintos cursos se ha visto ya la legislación positiva vigente, la nuestra, entonces viene una especie de reflexión filosófica para ver, una vez que ya tenemos unos ciertos parámetros de justicia, poder contrastar o comparar con las leyes. En definitiva, se quiere decir con una asignatura y con otra que hay una pretensión por parte de los hombres desde siempre de que el derecho debe ser justo. Pero claro, esto no es solo una aspiración, sino que habrá que estudiar la justicia desde distintos puntos de vista, como fundamento del derecho en primer curso y después también como contraste para poder comparar con los contenidos concretos de las normas jurídicas vigentes aquí y ahora, o sea, en nuestro propio país. De tal forma que es algo así como si el legislador hubiera querido hacer una especie de sándwich, poner todas las normas positivas desde la 2, desde la asignatura número 2 hasta la 24 y después decir, hay un fundamento que es el derecho natural o la justicia y después, conforme a estos parámetros de justicia, de aspiraciones de los hombres, de cosas que consideran que deben ser y a lo mejor no son, pues bueno, un poco este tipo de problemática es la que, claro, con un aparato científico, etcétera, es la que se pretende desarrollar en esta asignatura. De tal forma que el problema es el mismo, el de derecho natural y el de la filosofía del derecho, pero desde luego la perspectiva pues ciertamente cambia bastante.
¿no? Realmente es una visión además bonita, ¿no? Lo que acaba usted de explicar. Pues podríamos entrar entonces en los contenidos del programa de Filosofía del Derecho, que es lo que se va a estudiar en este curso. Sí, con mucho gusto. El contenido del programa vigente actualmente está dividido en dos partes que equivalen a cada uno de los cuatrimestres, en los que tópicamente se divide la materia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y además tienen temáticas distintas. La primera es lo correspondiente al primer cuatrimestre, es una parte que se denomina histórica y en la segunda es sistemática. Dicho con otras palabras, que determinados problemas se ven a través de la historia, tal como han sido pensados, y en la segunda se hace ya una especie de relación de problemas concretos que atañen a nuestro tema. En definitiva, es a esa fundamentación del derecho o a ese contraste desde lo que debe ser con respecto a lo que existe. Con relación a la primera parte, que equivale al primer cuatrimestre, es una historia que sigue un orden cronológico, que es además relativamente detallada en la medida en que hay una gran cantidad de autores. Intentando decir algo de una manera rápida sobre el contenido de esta primera parte, hay que decir que obviamente la reflexión sobre cómo deben comportarse los hombres en la sociedad y de qué cosas se consideran que son justas, para que después los legisladores acomoden los decretos, las leyes que ellos hagan a estos contenidos. Este es un tema que ha preocupado desde siempre al hombre. Y desde esta perspectiva, si pretendemos hacer una historia, pues obviamente nos tenemos que remontar a nuestras propias raíces culturales, con lo cual se comienza con el mundo griego y con el mundo romano. Este sería un primer bloque de temas. Por supuesto que se habla desde antes de Sócrates, desde los presocráticos hasta Cicerón, por ejemplo. Después hay otra parte, siguiendo el orden cronológico, otro grupo de lecciones que hablan del cristianismo y de la filosofía medieval. Aquí obviamente hay dos autores sumamente importantes, como son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y con posterioridad se pasa, siguiendo este orden cronológico de que le hablaba antes, a un momento histórico muy importante que equivale con el afloramiento del racionalismo. Obviamente habían sucedido bastantes cosas. Una de ellas que tuvo una enorme trascendencia es la denominada Reforma Protestante, que afloró una serie de problemas reales, como son, por ejemplo, todos los relativos a la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Sobre esto quizá tengamos que decir algo después. Y aquí, además, los racionalistas dieron una forma distinta de entender el derecho natural y de entender también la justicia. De tal forma que aquí también aparecen una serie de autores, todos ellos notables, y que hicieron dar un giro fuerte. Incluso a esta forma de pensamiento es a la que tópicamente se la denomina escuela del derecho natural. Como si antes no se hubiera hablado de esto. Ciertamente se habló, pero es que en el racionalismo, a que se dedican varias lecciones, con bastantes autores, a los que tengan que estudiar esto les parecerán demasiados, sin duda alguna, pero ciertamente se estudian bastantes autores y dieron un giro realmente notable. Por supuesto que también en el final del racionalismo están, de alguna forma, ¿no? Porque los movimientos doctrinales no se pueden circunscribir a una sola denominación. Están también Kant y Hegel, como autores realmente notables, que preparan un poco muchas de las cosas de los problemas que vemos en nuestros días. Y desde luego el último bloque también cronológico ya hace alusión a fenómenos importantes como el fenómeno de la codificación. También se habla del positivismo jurídico, una forma distinta de interpretar los temas de la justicia, que no habrá que traerla como desde fuera o desde los ideales, sino que de alguna forma tiene que estar y se encontrará en la propia realidad. Y desde luego se habla también de la propia filosofía del siglo XX, con el realismo jurídico, una forma específica de ver estos temas, y también sobre aspectos relativos a la ciencia dentro del siglo XX. En una apretadísima síntesis de esto es más o menos de lo que trata esta primera parte.
Y entramos entonces ya en lo que serían los contenidos del segundo cuatrimestre, que usted ha hablado que es más sistemático, ¿no? Sí, obviamente esta segunda parte tiene una estructura absolutamente distinta a la primera. Ya no se hablan directamente de autores, pero hay que poner de relieve e insistir en ello, en que ciertamente se está hablando de lo mismo. Igual que en la parte anterior, lo que se pretendía era decir qué han pensado los hombres sobre cómo debe estar estructurada la sociedad, o qué han pensado distintos autores sobre qué es eso de la justicia. Pues en esta segunda parte habrá que ver de qué forma ha cristalizado eso. Esto es, que un aspecto al que quiero expresamente referirme es a que a veces se piensa que la filosofía es realmente una cosa rara, extraña y como alejada del hombre. Creo que hay que decir que esto no es así. Creo que hay una especie de error en pensar que los grandes filósofos o los pensadores, que lo único que han hecho ha sido decir cosas raras, por decirlo en las palabras, ¿no? Y evidentemente esto no es así en absoluto. Si alguien se acerca al estudio de estos temas con esta especie de prejuicio, pues ciertamente yo creo que no lo va a pasar muy bien, no se va a divertir mucho, ¿no? Pero sin embargo creo que si se enfocan las cosas desde otro punto de vista, esto puede ser, yo creo que desde luego de interés, y aparte de eso por lo menos no tan aburrido, incluso casi diría que divertido. Lo diré con otras palabras. A veces se estudian, por ejemplo, a los autores simplemente como gente que ha dicho cosas incomprensibles, profundas, extrañas. Y yo creo que lo que hay que decir es que los filósofos, si en algo vale lo que dicen, es simplemente en que se plantean problemas teóricos. Hay una serie de problemas y las doctrinas filosóficas no son sino respuestas a esos problemas. Lo que pasa que a veces ya la academia parece que ha puesto ahí tal hojarasca alrededor que no se ve exactamente a qué problemas quieren dar respuestas, ¿no? Algo que los estudiosos de estos temas, y desde luego también está en el ámbito de la conciencia común y del conocimiento de todos, es, por ejemplo, distinguir entre derecho y moral. Y entonces ha habido autores pues muy importantes, desde Tomasio, Wolff y otros muchos, que de alguna forma dicen que el derecho va por una parte y que la moral va por otra, y que levantan casi un muro de separación entre lo que manda la moral y lo que manda el derecho. Y lo que hay que decir es que tienen muchísimos puntos en conexión. Pero, sobre todo, un aspecto en el que quiero hacer alusión es a que ¿cómo es posible, podemos pensar hoy, que alguien diga que derecho y moral no tienen nada que ver? Si el derecho manda muchas cosas, si la moral manda muchas cosas, ¿cómo es posible que sean dos cosas incomunicadas, con una especie de muro de separación entre uno y otro? Precisamente porque ambos órdenes normativos mandan mucho, se supone que al menos en algo tendrán que coincidir. Y de hecho coinciden, ¿no? Por ejemplo, el no matar está pues, en prácticamente todos los derechos, hay que decir, y prácticamente también en todas las morales. Entonces, ¿por qué alguien pasa a la historia y le erigen una escultura en su pueblo, etcétera? Y sin embargo dice esto, que a nosotros nos parece que eso no puede ser. Pues bien, lo que hace falta es ver que esas respuestas no son sino respuestas a un determinado problema. Lo que pasa es que al estudiar esto a veces no vemos cuál es el problema. Problemas que existen en ese momento, a lo mejor en esa época, y el filósofo lo que hace es teorizar sobre ello, claro, ¿no? Claro, exactamente. Cuando surge, por claro, ejemplo, estoy ahora claro. recordando en la época de la colonización en América con Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Claro, pues claro. era un problema real Claro. que existía allí con la forma de tratar a los indígenas, ¿no? Sí, exacto. De tal forma que es que cualquier respuesta que se dé es siempre histórica, como todo lo que hacen los hombres, que está inmerso en unas determinadas circunstancias. Volviendo al ejemplo anterior, a esto de la separación entre derecho y moral, cuando alguien lo separa, incluso a veces lo oponen, es que quieren decir algo muy sencillo, como es esto, que la conciencia tenga un ámbito propio de actuación, que la conciencia de cada ciudadano pueda decidir, por ejemplo, en aspectos tales como la religión o en todo lo relativo al pensamiento. Y en el fondo, con esta oposición entre derecho y moral, o levantar ese muro de separación, lo que se quiere decir es que el Estado tiene su propio campo de actuación,
pero eso sí, que al Estado no se le ocurra meter su larga mano en la propia conciencia de los ciudadanos, de tal manera que esto es exactamente lo que se quiere conseguir, algo concreto, de tal forma que la teoría es una respuesta a un problema. Y lo malo al ver estas cosas es que a veces, si no sabemos qué problemas había, pues las respuestas nos parecen pues demasiado peregrinas, extrañas y que nada tienen que ver con el quehacer de los hombres y con las preocupaciones de los hombres. Pero sin embargo, siempre detrás de cada respuesta, detrás de cada teoría filosófica, lo que hay es esto, intentar solucionar un problema y un problema existente. Entonces, en esta segunda parte no está en absoluto separada de la anterior. Yo diría que no se pueden ver así, aunque en el tratamiento sean bastante dispares, porque realmente la continuidad de los problemas es la misma. Y, por ejemplo, en esta segunda parte va a haber, a su vez, un apartado que habla de la historia de los derechos humanos. Y entonces hay que decir que esto no se puede estudiar, y no tendría sentido el verlo desligado de los autores. Siempre que surge una teoría, esto es, una respuesta a un problema, es que ha habido alguien que lo ha pensado y que ha pretendido decirlo. Por lo demás, en esta segunda parte del programa, en este segundo cuatrimestre, podemos dividir toda la materia en 3 grandes bloques. El primero serían las 5 primeras lecciones de esta segunda parte del programa, de la 19 hasta la 23, donde de alguna forma se dice que se reparte juego. Esto es, que se dice de cuál es la función del jurista, de cómo relacionar la filosofía del derecho, esta especie de visión crítica de lo existente y de indagación de la justicia con las normas que realmente existen y con la propia ciencia del derecho, y también se habla de cuál es el contenido de la filosofía del derecho. Y después hay una segunda parte, un segundo bloque, sin duda alguna, desde el punto de vista didáctico y desde la temática que se trata, es central y también el más complicado, el más difícil, esto conviene decirlo. Y es que es una indagación de estrictamente la justicia desde distintos puntos de vista. Puede parecer que hay muchas repeticiones y es que realmente solo se habla de la justicia, pero claro, a este objeto de conocimiento se le va enfocando desde distintos ángulos. Y después este segundo bloque va desde la lección 34 hasta la lección, desde la lección 24 sí, hasta la lección 29. Y después ya en el último bloque, desde la 30 hasta la 36, de lo que se habla es de una concreción de la justicia, como es los derechos humanos o los derechos fundamentales, todo ese bloque de valores que anclados en la propia dignidad humana han tenido un reconocimiento universal a través de la Declaración Universal de Derechos de la ONU y después, pues aquí simplemente se estudian esto, de tal forma que no habría ninguna desconexión entre justicia y derechos humanos, sino que los derechos humanos se dice que hoy representan la conciencia jurídica de la humanidad. Esto es la justicia, esto es lo que debe ser en el mundo del derecho, que el derecho es un instrumento, en definitiva, que está al servicio de los hombres. Bueno, realmente yo creo que, yo evidentemente no soy experta en esta materia, pero me resulta muy atractivo todo lo que se puede estudiar y ver en esta disciplina, ¿no? Supongo que para sus alumnos será igual y tal vez sería importante que les pudiera dar algún consejo, aunque ya algunas cosas ha dicho, a la hora de ellos ponerse a estudiar filosofía del derecho. Bueno, en primer lugar, yo estaría encantadísimo de que ese mismo entusiasmo que usted, Charo, ha expresado por esta asignatura, que ellos lo expresen lo mismo. Yo creo que puede ser de interés para todos el no acercarse al estudio de nada, algo así como con el ánimo encogido o con una especial prevención. Se dice a veces que no hay que estudiar, que no hay que enseñar doctrinas filosóficas, sino que lo que hace falta es enseñar a filosofar. En definitiva, los filósofos son gente que, pues a pesar de que se diga que son profundamente aburridos, los actuales y también los históricos, a veces es porque los desenfocamos como gente que
usa un lenguaje especial y se refiere a cosas realmente extrañas. Pues yo creo que no hay nada más alejado de esto, porque realmente, salvo que la filosofía sea solo una cosa para raros o para gente que pisa las nubes, por algo que hemos dicho antes, parece que no es así. Que los filósofos lo que pasa es que manejan, cogen y pretenden dar su solución a problemas reales. Y entonces, todo ese bloque de filósofos que pretende dar respuesta a problemas colectivos respecto a cómo debe ser la vida en la comunidad, esto es cómo debe ser el derecho, esos son los filósofos del derecho. Y desde luego, si todos los que estudian estos temas manifestaran y tuvieran y pudieran mantener ese mismo entusiasmo, sería realmente muy importante. Por lo demás, dar algún cierto tipo de consejo, pues que estudien, que tengan suerte, me parece que eso no es exactamente un consejo, pero no estaría mal tampoco. Y con respecto al tema de a cómo van a ser después las pruebas o los exámenes sobre esta materia, quiero simplemente hacer alusión a dos cosas. Primera, que el examen, en cada parte se ponen 4 preguntas para que ellos hagan 3, solo 3, la que quieran, que desde luego se da tiempo más que sobrado para poder hacerlos, que se puede utilizar el programa oficial de la asignatura. Y desde luego el tener el programa delante siempre está bien, porque nos puede permitir situar a los autores en el tiempo o ver a qué bloque de esos problemas sistemáticos se refiere la pregunta en cuestión que se ha hecho, y que para esto conviene quizá recordar ahora que en todo caso los enunciados de las preguntas están siempre en el programa. Y eso sí, no necesariamente se formulan exactamente con las mismas palabras, de la misma manera, pero que se pone también en alusión a qué tema concreto se hace alusión y desde luego se dice también un poco de a qué tema pertenece, ¿no? Por lo demás, otra cosa que me parece que es de interés decirlo es que lo que es oficial es el programa. O sea que esos son los contenidos de que después se les va a preguntar. Pero que eso sí, los materiales, aunque hay algunos que se ajustan mucho más y que también materiales como más recomendados, digámoslo así, pues simplemente porque se ajustan más a este programa, pues que obviamente lo único oficial es este programa, o sea, son los temas de los que se va a preguntar y que desde luego se lo podían preparar pues por los materiales que consideren más oportunos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en tanto como en el programa como en la guía de la facultad, hay una bibliografía básica que se recomienda y complementaria que los alumnos pueden hacer evidentemente uso de ella, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que siempre será además de interés, porque incluso, claro, a la hora de plantear cualquier problema filosófico, pues se suele tener un determinado punto de vista y a veces no coincide con otros puntos de vista distintos, porque desde luego para ver cómo deben ser las cosas, pues ha habido muchas opiniones, ¿no? Y qué es la justicia, pues también ha habido muchísimas opiniones. Para los que tienen que dar cuenta de ello, estudiando, les parecerán sin duda alguna demasiadas. Hubieran preferido más bien que alguien hubiera acertado y que hubiera una especie de doctrina única y general, pero es que la filosofía por definición no es eso. La filosofía es enfocar cada uno los distintos problemas y desde luego si el orden social que tenemos hoy y el que ha existido otras veces no se considera justo en todos los extremos, pues ahí debemos estar todos pensando otras cosas. Eso son doctrinas sobre la filosofía del derecho. Profesor Escalona, ya para casi terminar, ¿cuál cree usted que son las dificultades mayores que encuentran los alumnos a la hora del estudio de esta disciplina? Sí, bueno, yo creo que pueden encontrarse con más de una dificultad. La primera, creo que además no es casi achacable a nadie, sino a un cierto tipo de hábito de estudio que por otra parte tienen todos los alumnos que han llegado a quinto y por lo tanto que tienen esta asignatura. Y es que en prácticamente el resto de las demás asignaturas hay siempre una referencia clara, que son los códigos, las leyes. En derecho tributario pues hay que leer la ley general tributaria, etcétera, ¿no? En derecho mercantil pues hay que leerse el código de comercio y demás leyes, ¿no? Y entonces están acostumbrados a que la respuesta sea una, el texto sea uno y eso esté radicalmente circunscrito. Obviamente el derecho y la norma, aunque sea la misma desde la propia Constitución, se puede interpretar de una forma, de otra, pero en definitiva hay también una guía para el derecho realmente importante, y es que al final están los tribunales, que si hay distintas interpretaciones aceptan una u otra.
o lo interpretan de una manera o de otra. Está también el Tribunal Constitucional, está el Tribunal Supremo, etcétera. De tal forma que han manejado, en definitiva, cosas muy concretas. Y aquí realmente no se habla de derecho directamente. Se habla o del derecho que es un derecho cambiante, sino que es una indagación sobre el derecho que debe ser, sobre la justicia. Entonces, claro, es lógico que se encuentran con algo que rompe esos esquemas, porque aquí en esta materia no hay seguridades. Aquí lo que hay es intentar ver unos problemas, ver, por ejemplo, en la primera parte qué han pensado unos cuantos autores y ver en la segunda, en la parte sistemática, algunos de los problemas de la filosofía del derecho. Yo al menos debo decir que de todos los problemas de la filosofía del derecho, aquí en la parte sistemática se ha hecho una selección. En definitiva, solo se da en esas primeras 5 lecciones de que hablábamos un poco decir de qué va esto. Después se dice que la filosofía del derecho tiene varias partes y después ya solo se habla de una. Pero entiendo que esa de la que se trata es una parte bastante sustancial, como es la de la justicia. Creo que la dificultad de los alumnos es que aquí no tenemos esa referencia a cosas positivas, concretas, sino que es eso, una indagación de otro tipo, y por lo tanto hay que verlo como con otra metodología. Pues creo que hemos llegado ya al tiempo final de Revista de Derecho, y si usted, profesor Escalona, no tiene ya nada más que añadir, pues vamos a dar por concluido este tiempo. Bueno, yo quiero pues agradecer las preguntas que ha hecho y desde luego desear que lo que acabo de decir pues les sea de utilidad, y desde luego que decir a los alumnos que aunque tengan que enfocar estos temas y sea una perspectiva distinta a la habitual de niños en estudio, bueno, pues que les deseo suerte y que además de eso que les sea de utilidad y de provecho. UNED Derecho, audioclase.